12:22. Estamos muy contentos porque queremos contarles un tratamiento muy novedoso que se va a empezar a hacer aquí en la provincia de Toledo, concretamente en el Hospital Quirón, para tratar los miomas. Hemos invitado al doctor Miguel Ángel López, él es ginecólogo, jefe de servicio del Hospital Quirón Salud en Toledo. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa. Bueno, los miomas. Los miomas, aprendemos las mujeres a convivir con ellos porque afectan hasta un 70% de mujeres. Es un porcentaje altísimo. Es un porcentaje muy alto y que además su incidencia es todavía más importante en la década de los 50 años. Es decir, que si no tenemos aún problemas por el hecho de empezar con ese periodo tan delicado como es la menopausia, se nos añade una patología como esta que aumenta en frecuencia. Que se nos añaden cosas a las mujeres, no sé cómo nos las ingeniamos. Esto no en vez de quitar, se van sumando más cosas. El teléfono está abierto 92528 8791 660 37 39 30 si ustedes quieren preguntarnos. Y como tenemos que aprender a convivir con los miomas, las mujeres, pues yo tengo varias preguntas al doctor. Lo más importante es que estén muy atentas hoy porque vamos a hablar de un tratamiento novedoso, sin dolor y que además les va a permitir incorporarse al trabajo al día siguiente prácticamente. Lo primero de todo, doctor, ¿los miomas se pueden evitar o...? No, el mioma es una patología degenerativa que habitualmente está asociada a la edad y al estado hormonal que tiene la mujer en sus distintos periodos y que lógicamente no son evitables. Sí son, no se pueden prevenir. No se pueden prevenir, son solucionables y se puede hacer que la calidad de vida de la mujer pues evidentemente mejore. ¿Y por qué aparecen, doctor López? Pues bueno, no está claro cuál es el motivo de aparición. Si eso lo supiéramos en la actualidad podríamos ¿Tiene que ver con mujeres que tengan reglas abundantes? Normalmente la regla abundante es más un síntoma que produce, un signo que produce. No es que la regla abundante provoque los miomas. Pero realmente es una patología que diagnosticamos a tiempo y que evidentemente con las opciones terapéuticas que tenemos en la actualidad cada vez menos invasivas, pues podemos paliar y evidentemente hacer mejorar la vida de esa mujer. Porque hay miomas que no dan síntomas. La gran mayoría de los miomas simplemente precisan de un control, las revisiones rutinarias, y no requieren ningún tratamiento especial ni nada que... El control lo que hacéis es medir el tamaño del mioma... Medir el tamaño del mioma, la vascularización y fundamentalmente, bueno, pues lo que la paciente nos dice, cuál es su calidad de vida, cuáles son sus síntomas y si evidentemente en algún momento esos síntomas condicionan su vida habitual o ese mioma crece y con ello también condiciona determinada sintomatología, pues entonces ya abordamos una actitud terapéutica. Un tratamiento. Eso es. Porque, doctor, los síntomas principales que va a notar una mujer que tiene miomas, ¿cuáles son? Pues fundamentalmente, como bien has dicho tú, el sangrado. Ese es el síntoma principal. Más de la cuenta. Más de la cuenta. Que incluso llega a ser a veces hasta hemorrágico. Es un sangrado hemorrágico que a veces en un gran porcentaje de casos empieza a ser ya acíclico. Acíclico significa que no es ya con la regla, sino fuera de la regla. Que pasa al más días de la regla y continúa sangrando. Y que ya repercute en la mujer incluso produciendo anemia. Una analítica y aparece y tienes anemia. Que tienes anemia. Es decir, hay un sangrado, estamos perdiendo más sangre de la cuenta y eso hay que vigilarlo. Muchas mujeres dicen, es que he ido al ginecólogo, me han dicho que tengo como un embarazo de 4 meses, o sea que incluso provoca una inflamación, ¿verdad? Sí, normalmente el otro síntoma que producen los miomas, aparte del sangrado, es los síntomas debidos a la ocupación que ese mioma produce en la pelvis de la mujer. Estuvieras embarazada y tú eso es, hay miomas que son tan grandes que hacen que la tumoración salga de la pelvis y la mujer note como un útero gestante. Exactamente, sí, claro. O sea, imagínense, ¿qué pasa? Que antes, pues, y antes digo porque la medicina va evolucionando muy rápido, gracias a Dios, pues una mujer con miomas tenía miedo a someterse a una cirugía porque tenía que pasar por quirófano, era una cirugía con anestesia general. Sí, actualmente lo que ocurre es que ha aumentado mucho la variabilidad de las técnicas que podemos realizar. Exacto. Entonces, hace unos años, pues era pasar sí o sí por quirófano en esas pacientes que tenían síntomas. Tendríamos que recurrir a la histerectomía, a la miomectomía, en principio abierta y en algunos casos, más recientemente, pues a los abordajes por vía laparoscópica. Exactamente, la laparoscópica que saben ustedes que es... Por el ombliguito, con trócares, con una cirugía mínimamente invasiva que en la actualidad cada vez está más perfeccionada. Pero esto mejora todavía más. Y por eso ha venido a vernos hoy, doctor López, porque es una técnica novedosa que se está poniendo en marcha desde hace muy poquito tiempo. Hay que mencionar a una doctora, ¿verdad?,
que es la que... Sí, normalmente... La doctora Rey de Sevilla. Victoria Rey, que de ¿verdad? hecho ella ha puesto en marcha o ha estandarizado esta técnica ya con la denominación de técnica de V-Ray o Bray, ¿eh? Y en ella lo que se ha puesto de manifiesto es los pasos que hay que seguir para realizarla correctamente y sus indicaciones. Y sus indicaciones, porque es importante hacer muy bien este tipo de tratamiento. Y ahora le voy a decir, para que ustedes se queden con la técnica, porque seguramente han oído hablar de la radiofrecuencia. Ahora se lleva mucho la radiofrecuencia. Me he hecho la radiofrecuencia en la cara. Me he hecho la radiofrecuencia en una cicatriz que tenía. Pues la radiofrecuencia también se va a poder utilizar para tratar los miomas. ¿Cómo, doctor? Vamos a ver, la radiofrecuencia se basa en aplicar una corriente alterna que en la punta de una aguja de aproximadamente unos 35 centímetros y entrando con una ecografía transvaginal. La aguja entra por vagina por y no vagina. deja ninguna cicatriz externa. Bueno. Y además... Por una anestesia, sedación. Es con sedación exclusivamente. Localizamos el mioma y vamos haciendo, aplicando calor. La aguja permite que nosotros vamos con una ecografía guiada, ¿verdad? Es decir, la ecografía va guiando hacia dónde está el mioma, Eso es. entramos con la aguja y vamos haciendo, quemando sucesivamente en determinadas zonas de ese mioma hasta que hacemos que las células de ese mioma vayan muriendo por ese calor. O sea, el calor, igual que cuando ustedes hacen tratamiento de radiofrecuencia, lo que les hacen es aplicar ese calor, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, pues la gente que hace radiofrecuencia no tiene que ver, pero sí es al final es la misma técnica. La base es la misma, es la aplicación de una corriente alterna con una determinada temperatura. Y se queda como chuchurrío. Eso es lo que hace, es que... Para que no se entienda la gente. Sí, lógicamente, lo que pasa es que ese mioma, ese nódulo miomatoso, Se seca, ha dicho. las células mueren y, lógicamente, según va pasando el tiempo, el mioma va menguando de tamaño. Además, como no tiene o disminuye la vascularización al haber matado esas células con ese calor, pues lógicamente los síntomas que da por compresión y desangrado desaparecen. Desaparecen. O sea que la paciente entraría en el hospital. ¿Es una cirugía ambulatoria? Sí, normalmente se hace por cirugía ambulatoria. La paciente lo único que requiere, bueno, pues es pasar un preoperatorio para ver que no existe ninguna contraindicación para realizarla. Se hace una sedación, eso implica que se la duerme de una forma muy ligera. Qué bien. Y en 3-4 horas habitualmente está en su casa. Incluso se pueden tratar un útero con varios miomas, doctor. Sí, bueno, tiene un límite. Normalmente los úteros polimiomatosos muy importantes no están dentro de esta técnica. Claro, porque ahí sería recomendable quitar el útero entero. Sí, y también depende de la edad que tenga la paciente, ¿no? Ahí paciente. podríamos a lo mejor hacer una miomectomía múltiple, porque quizá ahí la radiofrecuencia daría más problemas que soluciones. La radiofrecuencia, la indicación la tiene en aquellos miomas que están solamente restringidos a la pared del útero, Sí. que no dan totalmente a la cavidad, que se puede acceder por endoscopia, por Sí. una técnica que se llama histeroscopia, ni están excesivamente fuera de la pared. Entonces, son miomas que tengan como máximo un tamaño entre 6 centímetros y globalmente varios que no lleguen a sobrepasar los 10 centímetros. Pero ya son, doctor. Sí. Por ejemplo, hablábamos de esa patología que suele aparecer en mujeres a partir de los 50 años, pero también conocemos muchos casos, ¿verdad?, de mujeres jóvenes que incluso no consiguen quedarse embarazadas y la razón es porque hay un mioma. Ahí sería una indicación Esta perfecta. técnica precisamente tiene su indicación principal ahí. Es Ahí decir, es perfecto. no solamente en los sangrados abundantes, sino en aquellas mujeres que quieren conservar su deseo de tener ser familia, mamás. de ser mamás, y que esta técnica les conserva el útero, la recuperación es más rápida y no deja cicatrices en el útero, lo cual no condiciona luego el parto ni el evolutivo Totalmente. del embarazo. Porque al final cuando hacían una histerectomía, yo la conozco porque mi madre se la tuvieron que hacer, es como una cesárea. Sí. Era como una cesárea. Entonces, si tú después tenías un parto y volvieras a tener una cesárea, ya tendrías una segunda cesárea. No, Con pero- esta técnica al final, ¿no? No, una mujer cuando ya se le quita el útero, lógicamente no puede gestar. Sí, pero exactamente. Y en esta técnica, como no hacemos una cicatriz en el útero Eso realmente, es. pues de cara al crecimiento de ese útero durante la gestación no hay No riesgos habría de ningún rotura. problema para que la madre ni de- tuviera después su bebé, incluso Perfecto. tuvieran que hacer una cesárea, cualquier intervención que fuera O incluso necesaria. el parto por vía vaginal. Y doctor, también ha habido ocasiones en las que una mujer se ha quedado embarazada y en la ecografía han visto, uy, hay un mioma. Yo Sí. conozco casos. Sí, ahí realmente en el curso del embarazo hay que tener en cuenta dos consideraciones. Esos miomas que son grandes
y que están muy metidos en la pelvis y nos van a dificultar el parto, porque actúan de una forma previa, no dejando que el bebé pueda salir por el canal del parto, o aquellos miomas que comprimen al principio del embarazo tanto la cavidad que dificultan el desarrollo del bebé y, lógicamente, muchas gestaciones no van a buen puerto por este motivo. Y se produce un aborto. O un aborto o en un momento determinado se producen podría tratar contracciones o no se podría tratar? tiempo. Cuando ya está el embarazo, cuando ya hay un bebé, un feto, ¿ya no se puede utilizar la técnica? Ya la radiofrecuencia no, en ese caso ya no podríamos utilizarla. Pero por eso es tan importante ir al ginecólogo. Previamente. Que es que vamos, esto es Santa Bárbara cuando truena, no. O sea, lo que tenemos que hacer es hacernos esa revisión. Yo creo que en eso hemos cambiado, sí. doctor López, gracias a Dios, se nota ¿verdad? Mucho. Tú ya tienes cada vez más pacientes de todas las edades. Sí, es cierto. Las mujeres ya desde jovencitas están más concienciadas en que tienen que hacerse su revisión en salud para precisamente diagnosticar estos casos. Hemos dicho que hay un 70% es que estamos de un 30 mujeres, solo ahí, que claro, esto te toca la lotería. Claro, sí y luego la mayoría de los miomas no son sintomáticos Eso hasta que ya están muy avanzados, entonces lógicamente mejor diagnosticarlos a tiempo. Es una revisión anual, vamos a nuestro ginecólogo, nos revisa, nos mira, oye, pues hay un mioma. Pues fíjate, pues ahora tenemos esta técnica novedosa, volvemos a explicarles, se llama radiofrecuencia, que todos hemos ido a hablar de ella. Ya han visto ustedes que pasan una agujica de unos 35 centímetros. Que eso nos un poco, lo de la aguja, así como 35, no se van a enterar. No se van a enterar porque, aparte de que están sedadas, entra por la vagina con un control ecográfico y va justo al sitio que tiene que ir. Va justo indicando al mioma, ese mioma se queda como si lo quemaran, más o menos. Y además, lo verdaderamente importante es que además tampoco cursa con dolor el posoperatorio. Y marchan a casa rápidamente. Porque sí que es doloroso después el posoperatorio. En las cirugías mayores. Incluso por la laparoscopia. También. Menos que en la abierta, pero también lo es. Aquí no. Aquí, lógicamente, la mujer se incorpora a su vida normal al día siguiente prácticamente de la intervención. Porque, doctor, cuando hace la intervención por la laparoscopia, al final, como hay que inflar, ¿verdad?, el abdomen, luego es muy dolorosa la recuperación. Es menos dolorosa, pero entramos por unos orificios en el ombligo y laterales en el abdomen que molestan un poco. Unos días molestos. Sí, 10, 12, 15 días molestos. Sí. Aquí la mujer se incorpora a trabajar. Sí, la mujer se puede incorporar. O sea, que las empresas van a estar súper contentas. Bueno, en los casos indicados. Porque es que un 70% de mujeres van a tener esto. Ahora que, fíjate, doctor, aprovecho para decirte que ayer contábamos en nuestra mesa de actualidad que España es el país con menos nacimientos. Últimamente sí, está cayendo la natalidad de una forma impresionante. O sea, menos nacimientos y 70% de miomas. Es decir, que es más probable que tengamos un mioma que tengamos un bebé. Sí, es muy fuerte lo que estoy contando, pero es una realidad. Sí, es cierto. Es una realidad. Es decir, entonces parece que las empresas van a preguntar ahora, ¿tiene usted miomas? Antes que se va a quedar usted embarazada. A este punto hemos llegado. Pues ya se lo hemos contado. Saben que siempre nos gusta en Estando Contigo contarle todas las novedades sobre la salud, radiofrecuencia, para tratar los miomas. Nos lo contaba el doctor Miguel Ángel López, jefe de ginecología del Hospital Quirón de Toledo. Muchísimas gracias, doctor López. Un placer como siempre, Julia. Como siempre.